es una entrevista sin censura. Voy con Julio Alejandro al otro lado del mundo. Si bien la idea era hablar del Brexit, mi querido Julio Alejandro, quiero también preguntarte, para empezar, te mando un abrazo allá en Inglaterra, en el Reino Unido, donde te encuentras. ¿Cómo están las cosas después de este ataque terrorista en Turquía? ¿Hay tensión en ese lado, en esa parte del mundo? Hay poca tensión en Inglaterra per se, porque no es parte del acuerdo Schengen, donde participan más de 20 países, pero tanto Reino Unido, Suiza y Noruega, los países un poco más, pues más adinerados, con más dinero, no permiten la migración de países de otros países europeos. Entonces tienes que probar tu pasaporte para ingresar en ellos. Los que están teniendo problemas y mayor tensión étnica, policíaca, de brutalidad, son los países mediterráneos del sur, que van desde Portugal, España, Francia e Inglaterra. Pero aquí, en particular en Inglaterra, en particular en Reino Unido, la tensión es baja relacionada al término del terrorismo o de ISIS, pero está creciendo por el concepto, por esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. Precisamente sobre eso, el presidente Barack Obama advirtió contra la histeria financiera e internacional tras la votación en Reino Unido la semana pasada para separarse de la Unión Europea. Y en ese sentido, también hay que prender los focos rojos, Julio Alejandro, porque se ha reportado un incremento de ataques racistas, de crímenes de odio, porque fundamentalmente los residentes del Reino Unido votaron, la mayoría, para salirse de la Unión Europea, no por razones económicas, sino por razones meramente raciales. ¿Qué es lo que te has enterado de estos ataques, de estas situaciones? Hay dos situaciones. El primero es que en los últimos 5 días, en los últimos 6 días, después de que se ocasionó este Brexit el jueves en la noche, en la madrugada del viernes, han incrementado en 57% los ataques raciales, los crímenes de odio aquí en Inglaterra. Han vandalizado el centro polaco de emigrantes, que aquí los polacos son la comunidad europea más atacada, más menospreciada. Han atacado también unos 2 hooligans neonazis, un grupo de hooligans neonazis, a un padre y a un hijo en Hammersmith, en el este de Londres, hace 3 o 4 días. Y también han puesto una bomba en una tienda, en una carnicería halal musulmana, también aquí en Inglaterra. Entonces, los ataques plenamente racistas, plenamente discriminatorios contra los musulmanes, europeos del este y personas de color están incrementando aquí en Inglaterra. Estaba viendo que en las redes sociales también circulan denuncias de hermanos negros que son víctimas también de racismo. Básicamente les dicen: empaca tus cosas y lárgate de aquí. Ya hablamos a través del Brexit, palabras más, palabras menos. También incluso los negros nacidos en el Reino Unido podrían estar siendo atacados, podrían ser el centro de estos ataques, Julio. Sí, la migración de caribeños y de negros surgió en los años 60, entonces muchos de ellos son de segunda o incluso de tercera generación que no tienen un vínculo fuerte con Nigeria o con el Caribe y siguen siendo atacados. Aquí en Inglaterra existen, la Embajada de México en Reino Unido tiene un census y establecen que hay 11,000 mexicanos en todo Reino Unido, un país de 63 millones de habitantes. No es un número, no es poca cosa, no es cualquier cosa. 11,000 son muchos. 11,000 son muchos, pero no hay virtualmente ninguno de ellos está de manera indocumentada o ilegal. 4,000 de ellos son estudiantes y se calcula que 7,000 viven en Londres. Entonces, la discriminación, y todos ellos trabajan, o la mayoría de ellos trabajan en la industria de las industrias creativas, en finanzas, en tecnologías o en posiciones de jóvenes profesionales bien asalariados, bien posicionados, y la discriminación no es tan fuerte contra los mexicanos per se,
y mucho menos aquí en Londres, sino con la gente que vive en las afueras de Londres, que son países, tanto países como regiones. Hablo de Liverpool, de Manchester, de Glasgow, de Belfast, en donde sí existe mayor ataque y discriminación, como el del mexicano Juan Jasso, que comentábamos en la mañana. Oye, Julio Alejandro, déjame preguntarte, porque el presidente Barack Obama no está de acuerdo con aquellos que hacemos un paralelo entre lo que ocurre en el Reino Unido y el discurso discriminatorio, racista de Donald Trump. ¿Tú sí ves paralelos entre ambas situaciones, en el Reino Unido y acá Estados Unidos? Sí, sin duda. Sin duda hay una muy fuerte coincidencia. Primero porque las decisiones se están basando en contra de aterrorizar y de culpabilizar a los inmigrantes por los problemas del welfare state y por problemas económicos. Segundo, se les está sucediendo un periodo de criminalización del inmigrante económico y de compararlo como si fuera un terrorista o un tema de seguridad nacional. Y tercero, se le está dando más armas a los argumentos de la extrema derecha para intentar deportar masivamente o controlar de una manera mucho más sesgada, mucho más fuerte, las fronteras que se tienen en Reino Unido. Afortunadamente el todavía primer ministro David Cameron ha llamado a la calma, porque ya ha presentado su renuncia y es muy seguro que se vaya de su puesto y deje su puesto muy pronto. Así es, y no sé si tengamos tiempo todavía para comentar el primer ataque en contra de un mexicano y de un inmigrante, un mexicano-americano, un latino, un hispano, de nombre Juan Jasso, que lleva 18 años residiendo aquí en Pereiro, y si tenemos oportunidad de platicar y dar un poco más detalles de cómo fue atacado. Te escuchamos. Y cómo este video que fue grabado en YouTube, que lo vamos a dar a conocer también en Sin Censura en los siguientes minutos y en el diario Excelsior con mi artículo. Fue atacado ayer martes a las 7:40 de la mañana por 3 hombres anglosajones británicos que estaban tomando alcohol, estaban borrachos, y le espetaron primero que lo iban a matar. Segundo, le dijeron, abro entre comillas, pinche inmigrante de mierda. Tercero, le pidieron que regresara a África, a pesar de que es mexicano. Sus papás son su familia es de Colín y de Tamaulipas. Y cuarto, le pidieron, lo amenazaron con desterrarlos ellos mismos. Estos Caray. Jóvenes de 16, 18, 20 años, pues es el primer ataque que se registra contra un mexicano o contra un mexicoamericano, contra un latino que ha residido en Estados Unidos decenas de años, un jugador de rugby, un papá, tiene una hija. A ese punto se ha llegado, Julio Alejandro. Sí. Y cabe, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, condenó y pidió detener los ataques xenófobos. El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, también solicitó tener mayor apertura hacia a la multiculturalidad y a la tolerancia entre religiones y diferentes etnias. Y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, igualmente hizo estas declaraciones. Los únicos que no los han hecho son los partidos de extrema derecha y algunos miembros de la clase conservadora que se han mantenido callados ante las agresiones raciales y étnicas que viven las personas de color en Reino Unido, no tanto en Londres, pero en Reino Unido. Si hay alguien que no ve el paralelo entre lo que nos está reportando Julio Alejandro y el silencio cómplice de los grupos conservadores, del propio Donald Trump, ante los ataques a manifestantes, pues que vayan al psiquiatra, porque lo hemos advertido aquí, si no se le pone un alto a Donald Trump, podríamos estar viviendo, sufriendo, experimentando una situación como la que ahora tiene inmersa a la Gran Bretaña, al Reino Unido, en esta
en esta cosa que se llama como Brexit. Mi querido Julio Alejandro, te mando un abrazo, muchas gracias por el reporte muy completo. Al contrario, Vicente, un saludo al auditorio. Llévanos a todas partes. En tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora o en tu televisión inteligente, a través de nuestro canal en la aplicación de YouTube Sin Censura Media. Información al minuto, a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. O si lo prefieres, sintoniza el 750 AM en todo Chicago y suburbios de Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana y Iowa. Para hablar sin pelos en la lengua, somos los únicos. Sin Censura. Con Vicente Serrano.